Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Iván Gómez Torres, soy abogado penalista, también soy agente inmobiliario en Remax Supreme. Vamos a continuar con el audiolibro. El tema de ahora es la culpabilidad. Empecemos. Apunte previo. La culpabilidad como categoría del delito, siguiendo la estructura tradicional, alude a las condiciones personales del agente para poder atribuirle la realización de una conducta típica y antijurídica. Tal juicio de culpabilidad está configurado por las necesidades preventivas y limitado por la garantía de la proporcionalidad. La culpabilidad se atribuye en virtud de la capacidad y posibilidad del sujeto de conocer la norma, de actuar conforme a dicho conocimiento y de la exigibilidad de actuar conforme a derecho. En términos generales, lo que se reprocha es precisamente la omisión de una conducta exigida. Al agente quien actúa libremente se le exige una conducta determinada por la norma. Por ello, la idea del reproche va aunado al deber o exigencia de actuar conforme a las normas de comportamiento. Ahora el autor usa ahora la voz, por decirlo así, de Luzón. Entiendo que se trata de Luzón Peña. Como señala Luzón, tal reprochabilidad jurídico-penal individual se basa en la libertad de decisión y actuación del sujeto, en su posibilidad de acceder a las normas y de determinarse normalmente por ellas, y en la exigibilidad penal individual basada en valoraciones normativas que no hagan comprensible, explicable o disculpable su infracción. En la situación concreta, con todo, siguiendo a la posición dominante, la categoría de la culpabilidad está compuesta por los siguientes elementos: la imputabilidad, el conocimiento de la antijuridicidad del hecho y la exigibilidad de otra conducta. Esta necesidad exculpante y miedo insuperable, sobre estos elementos nos referiremos de inmediato. Bien amigos, dentro de los contenidos de la culpabilidad vamos a iniciar con la imputabilidad. La imputabilidad se basa en la capacidad del sujeto de conocer la norma de conducta y de actuar conforme a dicho conocimiento. En principio, en nuestro país un sujeto es imputable, derecho penal de adultos, cuando adquiere la mayoría de edad. La capacidad de ser destinatario de las normas penales empieza a los 18 años. En el caso de los adolescentes infractores no sancionables por la comisión de un delito, sino de una infracción penal, la edad del sujeto debe fluctuar entre los 14 y los 18 años. En el derecho penal de adultos, en lo sucesivo solamente nos referiremos sobre este orden normativo. La responsabilidad penal puede ser restringida por razones de edad. En el artículo 22 del Código Penal se indica que una persona mayor de 18 años y menor de 21 años, así como la persona mayor de 65 años, merecerá una pena atenuada. Como es lógico, la determinación de la edad del autor se realizará ubicándose en el momento de la comisión del delito. Como refiere Bacigalupo, ahora vamos a llamar al español. Bacigalupo, bueno, en realidad es argentino, que fue nacionalizado español, llegó a ser miembro del Tribunal Supremo Español, hoy en día un gran litigante. Vamos a ver qué nos dice. Al momento de consideración de la edad es el de la comisión del hecho. El momento de consideración de la edad es el de la comisión del hecho, no el de la sentencia. Por tal, debe entenderse a su vez el de la realización de la acción, sea que se trate de una acción de autoría o participación, complicidad o inducción. Bien, dejamos de lado Bacigalupo, nuevamente regresa nuestro autor del libro, Eduardo Alcocer Povis. Nos dice: la minoría de edad no es la única causa de inimputabilidad. Debe tenerse en cuenta que el sujeto ostente las condiciones necesarias para poder determinarse conforme obliga la norma. Dicho con otras palabras, el sujeto debe tener las condiciones físicas y mentales para percibir la realidad, comprenderla y actuar conforme a ello. Ello no ocurre en los casos en los que se presenta en el sujeto la anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia y la alteración de la percepción. Artículo 20, inciso 1 del Código Penal.
Estos criterios no solo deben ser analizados desde una perspectiva biológica, psiquiátrica, sino también normativa. Es decir, lo relevante no es determinar solamente la causa de la anormalidad, sino si en realidad tal circunstancia provocó que el sujeto no haya sido capaz de comprender la norma ni de actuar conforme a su comprensión. Deberá verificarse en cada caso en concreto su capacidad de inhibición. La anomalía psíquica está prevista en la ley como una causa que excluye la culpabilidad. Causa de inimputabilidad. Se trata de una expresión que, alejada de una connotación estrictamente médica, hace alusión a todo trastorno o desorden mental capaz de afectar al sujeto en su capacidad de comprender el carácter antijurídico de su conducta o de comportarse conforme a dicha comprensión. Al respecto, sostiene Oré Sosa, el que prologó el libro. ¿Qué nos dice? Es peruano, por si acaso, es peruano. En estos casos, no solo debe tenerse en cuenta la existencia misma de la enfermedad, sino el grado de afectación de la capacidad psíquica, a efectos de ponderar su capacidad de comprensión, motivación, y consecuentemente su imputabilidad o inimputabilidad. Bien, dejemos de lado al maestro Oré Sosa. Retoma el autor. Pues en este caso, el agente puede presentar un cuadro clínico de una intensidad tal que afecte en el momento típico su capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Ejemplo de ellos son los siguientes: la paranoia, la esquizofrenia, la oligofrenia, entre otros casos. Otra causa que excluye la culpabilidad prevista en la ley es la grave alteración de la conciencia. Se trata de un trastorno en el poder de reflexión que tiene todo ser humano. Su origen, a diferencia de la anomalía psíquica, no es patológico, sino externo. Asimismo, también la podremos diferenciar frente a la anomalía psíquica en cuanto a su duración. Viene ahora Bramón Arias Torres. Es peruano Bramón Arias Torres, por si acaso. Creo que se refiere a Miguel. Si se refiere, vamos a ver, se refiere a Miguel. Miguel ya falleció. No dice quién, pero el único que ha escrito un libro de manual de Derecho Penal Parte General es Luis Miguel, que es una persona que ha fallecido. Así que vamos a tomar la voz de este autor. Por otra, una perturbación profunda de la conciencia de sí mismo o del mundo exterior que afecta la inteligencia o la voluntad, impidiendo la comprensión de la delictuosidad del acto que se realiza o la dirección de las propias acciones al efectuarlo. Listo, dejemos de lado a Bramón Arias Torres. Por ejemplo, los estados intermedios de ebriedad o drogadicción, los celos intensos por motivos pasionales, la profunda fatiga, entre otros, se trata de alteraciones que superan el límite de lo normal, pero que no anulan la voluntad. De lo contrario, serían consideradas causas de ausencia de acción. La alteración de la percepción regulada en el artículo 20, inciso 1 del Código Penal también excluye la culpabilidad. Se trata de la incapacidad del sujeto de internalizar o comprender las normas debido a una falta de socialización, producto de una minusvalía física. Por ejemplo, una persona sordomuda no educada. Tal como señala Verdugo Gómez de la Torre, español. En su caso, la inimputabilidad proviene de una ausencia de socialización derivada de una minusvalía física no psíquica. Esa falta de integración en el entorno puede provocar una inadaptación de tal calibre que el sujeto no haya interiorizado las claves que delimitan las acciones socialmente aceptadas de las que no lo son. Dejemos de lado a Verdugo Gómez de la Torre. Sin embargo, como se dijo antes, para verificar la existencia de esta causa de inimputabilidad, no es suficiente que el sujeto padezca de la minusvalía física, sino que ésta sea idónea para alterar el conocimiento o sentido que tenga de la realidad en el momento justo del hecho típico.
Esta causa de exculpación suele confundirse con el de la anomalía psíquica, también de origen físico. Por ello se postula su supresión. El conocimiento de la ilicitud de la conducta es un requisito más de la culpabilidad. En el artículo 14 del Código Penal se señala que el error invencible sobre la licitud del hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad. Si el error fuera vencible, se atenuará la pena. Se excluye la culpabilidad si es que el agente, al momento de realizar la conducta típica y antijurídica, desconocía de la existencia de la norma de determinación. El agente no sabía que la conducta estaba prohibida o que existía un mandato de realizar un comportamiento concreto. O asumía erróneamente estar bajo el influjo de la norma de permisión. El agente actuó considerando erróneamente que el hecho estaba justificado. El error sobre el conocimiento de la ilicitud de la conducta es comúnmente entendido como error de prohibición. Por ejemplo, cuando un extranjero cree que vender marihuana en Lima está permitido, desconociendo que existe una norma que prohíbe traficar dicha droga. Sin embargo, limitar el concepto al desconocimiento de la norma de prohibición resulta una opción equivocada. El error puede verse sobre una norma de mandato. Por ejemplo, el representante de la empresa constructora desconoce la norma que lo obliga a informar a la autoridad de la existencia de operaciones dinerarias sospechosas. O sobre la norma de permisión. Por ejemplo, una persona considera que lesionar a un sujeto que días antes le robó se encuentra permitido. A pesar de lo indicado anteriormente, siguiendo a la doctrina mayoritaria, seguiremos utilizando la expresión error de prohibición para referirnos a esta causa que excluye la culpabilidad. Este caso de error trata sobre aquellos supuestos en los que el sujeto ha tenido una incorrecta representación sobre la contrariedad de su comportamiento con el derecho. En esta misma línea, Roxin señala que concurre, aquí viene Roxin, el maestro alemán, hubo un error de prohibición cuando el sujeto, pese a tener completamente la situación o supuesto de hecho del injusto, no sabe que su actuación no está permitida. Dejamos a un lado a Roxin. Cabe precisar que si el agente únicamente desconoce las consecuencias jurídicas de una violación legal, esto es, sabe que su comportamiento está prohibido, pero considera que las consecuencias del mismo no son penales sino administrativas o civiles, no se encontrará en un error de prohibición, pues las falsas representaciones sobre las consecuencias jurídicas de una violación legal no son recompensadas. En este sentido, como podemos observar, a pesar de la prevalencia histórica de la máxima error iuris nocet, la cual señalaba que el responsable de un hecho delictivo no podía invocar con éxito el desconocimiento, ya sea parcial o total, de las normas jurídicas, queda claro que el citado supuesto de desconocimiento puede existir en casos en los que, por ejemplo, la abundante producción de normas dificulte que el ciudadano conozca de todas aquellas que son relevantes para el derecho penal. De acuerdo a ello, se ha optado por la exclusión de responsabilidad penal del agente, siempre que no sea posible imputarle el conocimiento del carácter antijurídico del hecho a consecuencia de un error vencible. Es decir, la posible liberación de responsabilidad penal del agente dependerá de si se podía o no superar la situación de ignorancia. En el caso del error vencible se atenuará la pena al agente. Ahora bien, la doctrina aún no ha llegado a un consenso en lo referente al criterio para determinar la vencibilidad del error, de modo que la aplicación del mismo se presenta como un tema controvertido al interior del derecho penal. A continuación realizaremos un análisis de la citada institución. Sobre el criterio para determinar la vencibilidad del error,
Se han planteado diversas posturas: el esfuerzo de conciencia, la afectación de normas que constituyen principios de ética social, el deber medio de información y la violación de un deber de información jurídica. De nuestra parte, coincidiendo con García Cavero, consideramos que la teoría del esfuerzo de la conciencia solo podría utilizarse en delitos con juicio de rechazo generalizado en la sociedad, mientras que en ámbitos como el derecho penal económico, la vencibilidad solo podría ampararse en los deberes de informarse. Además, no se requiere que la gente tenga que tener presente en todo momento la prohibición de su comportamiento, pues la mayoría de delincuentes al ejecutar el hecho tienen generalmente en sus cabezas cosas distintas de la prohibición, por lo que de exigirse tal requisito la mayoría de ellos actuaría bajo un error de prohibición. Consideramos, coincidiendo con Roxin, que es suficiente con que el autor sepa de lo prohibido aun cuando no piense en ello en ese momento. En ocasiones, la diferenciación entre el error de prohibición y el error de tipo se vuelve sumamente dificultosa, por lo que habrá que recurrir al criterio rector sobre el mismo, esto es, a que el error de prohibición solo afecta a la valoración jurídica global. El error sobre circunstancias particulares se base en razones fácticas o jurídicas, es siempre un error de tipo. Asimismo, debe tenerse presente que frente a la exigencia del dolo relativa al conocimiento de los elementos del tipo penal, el error de tipo comporta la ausencia de ese conocimiento. Frente a la exigencia de la conciencia de la antijuridicidad, como elemento de la culpabilidad, el error de prohibición supone la ausencia de ese conocimiento. De otro lado, la doctrina ha elaborado distintas teorías con la finalidad de brindar un adecuado tratamiento al error de prohibición. Así, entre las principales tenemos a la teoría del dolo y a la teoría de la culpabilidad. Empezamos. A. La teoría del dolo. Dicha teoría es propia de la sistemática causalista que veía al dolo como dolus malus, esto es, que consideraba necesario para la afirmación del dolo que se tenga conocimiento de la antijuridicidad de la conducta, ubicándolo en la culpabilidad. De acuerdo a ello, el tratamiento unitario del conocimiento del hecho y la conciencia de la antijuridicidad produjo una solución que era idéntica, así se tratase de un error de tipo o de un error de prohibición. En este sentido, se anota que en virtud de esta teoría hay un unitario de todas las clases de error. Las diferencias se plantean únicamente entre error vencible y error invencible. En ambos casos, el error excluye el dolo. En el supuesto del error invencible, queda totalmente excluida la responsabilidad criminal, por tanto, a título de dolo como a título de imprudencia. Por el contrario, el error vencible únicamente excluye el dolo, subsistiendo la responsabilidad por el delito imprudente. Así pues, en su versión estricta, la señalada teoría sostuvo lo siguiente. A. Un obrar doloso requiere ser realizado con conciencia de la antijuridicidad. Consecuentemente, el concepto de dolo se amplió. Lo señalado ocasionó la equiparación entre el error de prohibición y el error de tipo. Así, el dolo quedaba excluido en todos los casos en que en el momento del hecho el agente actuaba desconociendo la prohibición, ocasionándose la impunidad aún en caso de error de prohibición vencible, si es que no existía la forma culposa de tal conducta. Ahora vamos a ir a otra de las teorías. B. Teoría de la culpabilidad. La teoría de la culpabilidad fue la que prevaleció al instaurarse el nuevo sistema que para la teoría del delito significó la adopción del finalismo. De acuerdo a esta teoría, el error de prohibición presupondrá que el agente tuvo conocimiento de las circunstancias del tipo y por tanto que actuó con dolo. En esta línea se observa que no se supone necesario que el dolo requiera del conocimiento de la antijuridicidad, sino todo lo contrario. Esta postura se caracteriza por diferenciar los efectos del error de tipo y el error de prohibición. El error de prohibición no afecta el carácter típico del hecho,
y el dolo es un elemento del tipo, no una forma de culpabilidad. Como podemos observar, para esta postura, el hecho realizado es, en todo caso, de configuración dolosa. La concepción de la culpabilidad quedó depurada de cualquier connotación psicológica. Consideramos que el error sobre las circunstancias objetivas de las normas de determinación, prohibición o mandato, y de los presupuestos objetivos de las causas de justificación debe ser considerado un error de tipo. Teoría restringida de la culpabilidad. Cuando se trata de un error sobre la licitud o no de la conducta, se tratará de un error de prohibición. La doctrina ha dividido al error de prohibición sobre la base de ciertas particularidades que repercuten en el tratamiento del mismo. Así, por ejemplo, podemos señalar al error de prohibición directo e indirecto, al error de validez, al error de subsunción, error sobre la punibilidad, al error sobre las causas de exculpación y al error de comprensión culturalmente condicionado, artículo 15 del Código Penal. A. Error de prohibición directo e indirecto. El error de prohibición directo se presenta cuando el autor desconoce la existencia de la prohibición penal, ya sea de mandato o de prohibición. A este tipo de error se dedica la teoría general del error de prohibición. Por su lado, el error de prohibición indirecto se presenta siempre que el autor conoce que su comportamiento se contrapone a las normas jurídicas, pero cree erróneamente que se actúa bajo el influjo de una causa de justificación. Dicho error puede deberse a varias razones. A.1. Error sobre la existencia de una norma de permisión. En este tipo de error, la persona puede creer que existe una causa de justificación, pero lo cierto es que la misma no se encuentra recogida en el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, en el caso de la eutanasia, el sujeto activo puede creer que con el simple asentimiento del sujeto pasivo para que le quite la vida le basta para poder realizar una conducta homicida. A.2. Error sobre los límites de la permisión. Se presenta cuando una persona erróneamente supone que su comportamiento se sujeta a los límites de una causa de justificación prevista en el ordenamiento jurídico. Sin embargo, se está claramente extralimitando. Por ejemplo, en el caso que una persona que se defendió legítimamente ante un ataque de un tercero considera que tal circunstancia le permite seguir golpeando al agresor luego de haberlo reducido. A.3. ¿Qué pasa con el error sobre los presupuestos de una causa de justificación? Error de tipo permisivo. Aquí la persona considera que su comportamiento se corresponde con los presupuestos de una causa de justificación, pero objetivamente no ocurre ello. Se trata, desde nuestro punto de vista, de un error de tipo. El agente ignora la existencia de uno de los componentes de la causa de justificación, no cree erróneamente que su conducta esté prohibida ni permitida. Por ejemplo, una persona cree erróneamente que está siendo atacada y dispara al agresor. Sin embargo, en realidad el agresor era un amigo que le iba a hacer una broma. B en mayúscula, error de validez. El error de validez se presenta cuando el autor conoce el carácter prohibido de la conducta, pero considera que la ley penal que lo prohíbe no está vigente, o en otros casos puede incluso considerar que la misma atenta contra un derecho fundamental. Debemos señalar que el cuestionamiento a la validez de la ley no se puede sustentar en cuestiones morales, religiosas o de conciencia a la ley aprobada, pues como bien señala García Cabero, tienen que existir datos objetivos que podrían hacer pensar que la ley no tiene validez. A ello cabe agregar la presunción de constitucionalidad de las leyes, por lo que esta forma de error de prohibición será excepcional. C mayúscula, error de subsunción. El error de subsunción es un error de interpretación. Ello trae como consecuencia la falta de conciencia de la existencia del injusto,
Por ejemplo, una persona considera erróneamente que el delito de usurpación solo se comete cuando alguien ingresa violentamente a un inmueble y no cuando medie abuso de confianza. D de dedo mayúscula, error sobre la punibilidad. Se considera irrelevante todo error sobre las circunstancias de una excusa absolutoria o sobre su existencia legal, sobre las causas personales de exclusión de la punibilidad o, como bien señala Choclán Montalvo, Calderón Cerezo, sobre las condiciones objetivas de punibilidad. Por ejemplo, resulta irrelevante si el sujeto desconoció el valor del bien inmueble que hurtó. Basta para afirmar el tipo que el agente sabía que se apropiaba de un bien mueble ajeno. E mayúscula, error de comprensión culturalmente condicionado. De comprensión, ¿no? De acuerdo al artículo 15 del Código Penal, el error culturalmente condicionado se presentará cuando el agente no comprende el carácter delictuoso de un acto o cuando no puede determinarse de acuerdo a esa comprensión, por circunstancias como la cultura o la costumbre. Se tiene como presupuesto que el agente es un ciudadano no integrado socialmente, es decir, una persona que por su pertenencia a ámbitos culturales con parámetros divergentes no está en capacidad de poder conocer o asumir la prohibición penal. En la línea de lo expuesto anteriormente, consideramos que en todos los casos en los que la gente desconozca la prohibición penal de su conducta, sea por su procedencia cultural o por cualquier otra razón, lo recomendable sería aplicar lo expuesto en el segundo párrafo del artículo 14 del Código Penal. Error de prohibición. El artículo 15 del Código Penal no exonera ni atenúa la pena a una persona que haya creído erróneamente que su comportamiento era lícito, sino exime o atenúa la pena a una persona que no ha comprendido o internalizado el carácter delictuoso del hecho, o de determinarse de acuerdo a esa comprensión a consecuencia de su cultura o costumbres. Al respecto, Meini Méndez, Iván Meini Méndez, también jurista peruano, considera con razón que existe similitud entre los artículos 15 y 20, artículo 20, inciso 1 del Código Penal, ya que ambos regulan supuestos de inimputabilidad y no de error. Y la diferencia radica en que para el primero, dichas causas son la costumbre o la cultura, mientras que para el segundo lo es la anomalía psíquica, la alteración de la conciencia o en la percepción. Dicho con otras palabras, cuando el agente comete un hecho punible sin poder comprender el carácter delictuoso de su acto, o de determinarse de acuerdo a esa comprensión, será porque carece de la capacidad de comprender el carácter ilícito del mismo, siendo por ello un inimputable. Casos de inexigibilidad de una conducta. El juicio de culpabilidad o de reprochabilidad presupone que el autor haya realizado una conducta antijurídica, aunque no todo comportamiento antijurídico implica la culpabilidad de su autor. Aparte de la capacidad de culpabilidad y de conciencia de la ilicitud de su acto, el autor de un injusto penal, para ser culpable, requiere obrar con normalidad de circunstancias que posibiliten su autodeterminación conforme a las normas jurídicas. Así, en el Código Penal peruano se establecieron circunstancias por las que el autor de un ilícito penal, pese a ser imputable y no estar incurso en error de prohibición, quede disculpado o excluido de culpabilidad por no serle exigible una actuación conforme a derecho. Estas circunstancias son las siguientes: el obrar en estado de necesidad exculpante y el obrar con miedo insuperable. Empezamos. El estado de necesidad exculpante. En el artículo 20, inciso 5 del Código Penal se señala lo siguiente. Artículo 20. Está exento de responsabilidad penal. Inciso 5. El que ante un peligro actual y no evitable de otro modo, que signifique una amenaza para la vida, la integridad corporal o la libertad, realiza un hecho antijurídico para alejar el peligro de sí mismo o de una persona con quien tiene estrecha vinculación. No procede esta excepción si el agente pudo exigírsele que aceptase o soportase el peligro, en atención a las circunstancias.
especialmente si causó el peligro o estuviese obligado por una particular relación jurídica. El estado de necesidad exculpante se presenta cuando, ante una situación de excepción, amenaza actual y no evitable de otro modo de bienes como la vida, libertad e integridad corporal, el agente realiza una conducta antijurídica. Si bien el agente puede conocer y motivarse por la norma, sin embargo, el derecho no le exige que se comporte conforme a dicho conocimiento. No se le puede obligar al agente a que actúe como un héroe. Dicho con otras palabras, el sujeto debe estar en estado de alteración motivacional, que le haga inexigible una conducta, distinta a la realizada que lesiona el bien jurídico. Un clásico ejemplo es el de los dos náufragos sostenidos en una tabla, la que solo puede soportar el peso de uno de ellos. Y como consecuencia de esta situación excepcional, uno mata a otro, para tomar la tabla y así sobrevivir. O el caso en el que una persona empuja a otra, lesionándola, para conseguir alejarse del fuego. En estos casos, los sujetos realizaron una conducta típica y antijurídica, pero no son culpables, tal como indica Revilla Yasa, peruano, entiendo. Según la doctrina dominante, la excepción de responsabilidad penal que produce el estado de necesidad exculpante obedece a una doble reducción de la culpabilidad. La culpabilidad del sujeto se rebaja en primer lugar, dice el autor, por la presión anímica o espiritual intensa que le produce las circunstancias excepcionales descritas en el artículo 20, inciso 5 del Código Penal. Situaciones de conflicto y de motivación excepcionales. Asimismo, se indica que la culpabilidad se rebaja porque se debe valorar que con su conducta el sujeto no solo menoscaba un bien jurídico principal, sino que también preserva otro en primer orden. La antijuridicidad de la conducta del agente se ve atenuada por la preservación de la vida, integridad física o libertad propias o de personas con las que tiene estrecha vinculación. La preservación de un bien jurídico por el autor reduciría también lo injusto de su conducta, lo cual repercutiría atenuando su culpabilidad. Los requisitos de esta causa de inexigibilidad de una conducta son los siguientes. Los intereses en conflicto deben ser de magnitud equivalentes o cuando se afecte uno de mayor valor. En esta línea, la exigencia de abstenerse del injusto más grave siempre es mayor que la de abstenerse del más leve. Y por ende, se necesitan causas más poderosamente limitativas de la autodeterminación para excluir el reproche del injusto más grave. B. El modelo necesario para alejar el peligro. Se requiere el modo lícito o menos lesivo para alejar el peligro que amenaza los bienes jurídicos personalísimos. En este sentido, si el peligro resulta evitable mediante un comportamiento menos lesivo, la responsabilidad penal no será excluida. C. Los únicos bienes jurídico-penales que se pueden proteger en estado de necesidad exculpante son la vida de integridad corporal y la libertad. Ninguno más. Y es que, como anota Roxin, acá viene Roxin, un alemán, únicamente un peligro inminente para bienes jurídicos de tanta importancia como la vida, la integridad corporal y la libertad puede provocar en el agente una presión psíquica tan relevante que le impida y haga inexigible determinarse conforme a derecho. Solo una experiencia de este tipo, de tal intensidad, podría explicar la exculpación de una conducta antijurídica. Dejemos a Roxin por un lado. Aunque se ha cuestionado este razonamiento, se debe estar de acuerdo con restringir la aplicación de este eximente a determinados supuestos, pues de lo contrario se podría poner en cuestión la seriedad preventiva de las combinaciones penales. A pesar de ello, lo criticable es que se haya utilizado en la redacción de este eximente una redacción poco afortunada, integridad corporal. Proponemos que se sustituya este término por el de salud individual.
con la finalidad de rescatar casos de salud psicológica y física que eran excluidos. Y es que una interpretación literal de la expresión integridad corporal solo hace viable obrar en estado de necesidad exculpante frente a la inminente producción de afectaciones al cuerpo de la persona, ocasionando la imposibilidad de invocar la eximente, por ejemplo, frente a graves padecimientos psíquicos. Tampoco podría aplicarse esta eximente en situaciones en las que se extirpe un miembro del cuerpo a fin de salvarle la vida a alguien. Pueden tratarse de bienes del mismo sujeto o de personas con quien se tiene estrecha vinculación. Por estrecha vinculación deben entenderse en primer lugar las familias cercanas, mientras en un sentido más lato sería el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. No se descarta de aquí las uniones de hecho o relaciones de amistad. No procede esta excepción si al sujeto se le pudo exigir que aceptase o soportase el peligro, en atención a las circunstancias, si causó el peligro o estuvo obligado por una especial posición jurídica. Por ejemplo, tenemos el caso de los bomberos, policías, soldados, entre otros. En esa línea, García Cabero sostiene que un deber de tolerancia surge, por el contrario, si existe una particular relación jurídica que le obliga a aceptar o soportar el peligro. O si el afectado ha causado previamente el peligro. Artículo 20, inciso 5 del Código Penal, en fin. En estos casos, la relación del hecho antijurídico destinado a alejar el peligro podrá imputársele culpablemente a su autor, pues el ordenamiento impone la obligación de asumir el peligro. Por último, la segunda forma de esta causa de extinción, de inexigibilidad, es el B mayúscula, el miedo insuperable. Mediante el artículo 20, inciso 7 del Código Penal, se exime la responsabilidad penal a quien obra compelido por miedo insuperable de un mal igual o mayor. Esta causa de inculpabilidad se funda en un factor psicológico, el miedo, y en un elemento normativo, la causa del miedo. La reacción de la gente debe producirse en el marco de una circunstancia excepcional. En esa medida, su respuesta se explica en tal contexto: se afecta la normal motivación del sujeto al mandato de la ley, por lo que se le exime de responsabilidad penal. De otro lado, en caso de la gente ha creído erróneamente en la existencia del mal que provoca una motivación anormal, debería eximirse de responsabilidad si el error es invencible, e imponerse la pena en caso de error vencible, solo si el tipo penal realizado admite la culpa. Para que se pueda dar la configuración de dicha eximente, debe presentarse los siguientes requisitos. A. La existencia del miedo. El miedo propiamente dicho no debe ser entendido como terror. La anulación de la lucidez es una causa de inimputabilidad. En el caso, debe ser entendido como terror, ¿no? La anulación de la lucidez es una causa de inimputabilidad. En el caso del miedo, la aflicción psíquica a la gente le deja una opción o posibilidad de actuación. B. El miedo debe ser originado por estímulos externos. El miedo es un estado psicológico generado por estímulos externos y no por causas patológicas. C. El miedo debe ser insuperable. El agente no debe tener la posibilidad de actuar de manera diferente. Este requisito se sustenta en la no exigencia a una persona, previa evaluación del contexto y de sus condiciones personales, de que actúe conforme a derecho dado el temor que experimentó y que no pudo resistir. D. El miedo debe estar relacionado con un mal igual o mayor del que se causa. El mal, objeto del miedo, debe estar ubicado en el mismo nivel o en uno mayor del mal que se ocasiona al actuar antijurídicamente, pues de no ser así, se podría aplicar lo señalado por el artículo 21 del Código Penal, eximente de culpabilidad imperfecta. Con esto hemos concluido este capítulo. Si has llegado hasta acá,
te recomiendo, lee el libro, puedes escuchar también el audio para que vayas como que acostumbrándote al tema, ¿no? La idea es profundizar. Compra el libro o imprime el libro o lo que quieras, pero léelo. Bien, amigo, te pido por mi parte que compartas el video si estás en YouTube. Suscríbete al canal, da clic a la campanita para que te llegue el mensaje cada vez que saquemos un video. Comparte el video. En el caso si estás en el Facebook, en nuestro fanpage, dale me gusta, pon, creo que seguir me gusta y comparte el video. Gracias, que tengas un excelente día.